sea, estamos entrando en lo que se llama la muerte del Internet. 30% del contenido en TikTok en Estados Unidos, si no me equivoco, es inteligencia artificial. La creación de contenido está pasando a ser un commodity. Llegó un momento que yo dije, che, creo que el futuro es sin humanos. Y lo que estoy creando es básicamente un sistema de automatización con celulares y nos estamos enfocando en TikTok porque empecé a subir videos y me di cuenta que había un gran problema en la distribución de contenido, en que las empresas hoy en día no necesitan subir un video por semana, necesitan subir 300 por día. Y la única forma de hacer eso es con robots. Entonces, en una parte de los casos, el revenue aumenta por la cantidad de video que subiste. Creo que los CEOs de las compañías hoy en día más que nada se tienen que grabar. Está súper interesante, de verdad que me gustaría verlo en acción, porque la verdad cuando yo te escucho que es importante hacer toda esta cantidad de piezas de contenido, lo entiendo porque lo veo en los grandes creadores de contenido. ¿Cómo tú generas tantas piezas de contenido? ¿A partir de qué? ¿Cómo lo haces? El aprendizaje efectivo ocurre cuando entiendes, no cuando memorizas. Richard Feynman, físico y educador. ¿Qué te parece? Bueno, justo toca dos pilares muy grandes de lo que a mí me gusta, que es la educación y la física. O sea, esta persona realmente, la verdad que esta frase y me marca bastante. Yo vengo un poco del mundo educativo y de chico me gustaba inclusive eh, todo lo que tenga que ver con educación, así que estoy completamente de acuerdo, digamos. No sé, es como que esa frase que vos decís, che, esto como que ya lo pensé, pero obviamente no lo inventaste. Claro, claro. Sabes que hay algo interesante que hay todas unas teorías conspirativas de que hay muchas personas que tienen ideas buenas al mismo tiempo. ¿Sabes? No sé si has escuchado eso, pero como cuando alguien tiene una buena idea, quizás alguien del otro lado del mundo tiene la misma idea. Sí, 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 completamente. Inclusive ideas sobran, lo difícil es ejecutar, pero esto que Así. decís de que esa casualidad, para mí el humano no crea nada realmente de crear de cero, copia. O sea, aprendemos copiando y todo es una copia, tipo las canciones. Viste que siempre decís, che, esa canción me parece. Porque la progresión de acordes quizás es muy similar, ¿viste? O sea, al fin y al cabo aprendemos copiando, digamos. Súper loco. Completamente de acuerdo. Y creo que eso es como que la metodología natural, ¿no? Cuando crecemos desde bebés, así aprenden los bebés. O sea, ven es haciendo mímicas, copiando, así aprenden a caminar, así aprenden a hablar, es todo. Es básicamente el aprendizaje, la forma más natural, ¿no? Pienso. Sí, sí, totalmente. Los animales aprenden copiando, al fin y al cabo. Así que aguante el copiar y pegar, loco. Totalmente, Nada más. totalmente. Ahora, fíjate una cosa, Marco, algo interesante que vi cuando escogí esta frase es que habla específicamente de no memorizar, ¿no? Y es algo interesante porque usualmente en el mundo académico tradicional, básicamente que en todo el mundo, valora muchísimo la memorización, ¿no? En las pruebas, en cualquier tipo de evaluación, es la memoria. Pero ¿qué pasa con el entendimiento? ¿Qué pasa con la reflexión? ¿Dónde crees que podemos de repente ponderar cada una de esas? Sí, mira, para mí lo importante hoy en día, y para mí siempre lo fue, es aprender con preguntas y cuestionarse las cosas, razonarlas y no memorizarlas. Yo te cuento de mi experiencia personal. eh, Ujú. me cuesta mucho hacer cálculos matemáticos, así mentales. ¿Viste? Esa gente que vuela con las tablas. Y creo que fue culpa justamente de algo que lo hablo en el psicólogo, que mi infancia, digamos, por ahí, no sé, era una presión acordarse las tablas. La típica es, no sé, tu mamá o tu papá te retaba si no te sabías de memoria una estupidez estar aprendiendo de memoria una tabla, ¿me entendés? Imagínate que ya existía la calculadora y ahora con la inteligencia artificial, bueno, eso va cambiando, pero yo soy pro razonar las cosas, mi memoria, yo digo que tengo una memoria RAM, ¿me entendés? O sea, me cuesta por ahí memorizar. Memoria de goldfish de 3 segundos. 3 segundos me dura mi memoria, pero mi razonamiento puede ser más elevado. Claro. Ese es, digamos. Pero bueno, entiendo que también hay una inteligencia en memorizar, ¿no? O sea, es Sí. parte de ser inteligente también. Claro, no, sin duda creo que la memoria es importante para también tener contexto, ¿no? O sea, si no sabemos de dónde venimos, per se, es difícil saber a dónde vamos. Pero hay
hay una importancia, pienso yo, en la interpretación, porque no es lo mismo repetir algo, porque mucha gente inclusive, o sea, en la educación tradicional, repetimos como un lorito lo que nos aprendemos y resulta que no lo interpretamos, es decir, no sabemos qué estamos diciendo. Y ahí yo pienso que hay un problema, porque si bien cuando no interpretas bien, realmente no importa cuántas palabras salgan de tu boca si no sabes lo que estás diciendo. Entonces, pienso que hay un valor agregado muchísimo en interpretar qué es lo que está ocurriendo. Igual en los cálculos, tú hablabas de los cálculos hace rato. Me pasaba a mí, yo estudié ingeniería. ¿Y de qué me sirve entonces saber distintos métodos para integrar si no sé cómo utilizarlo? Si no sé cómo en el mundo real voy a implementar esas herramientas, porque al final son herramientas. Entonces, yo pienso que la interpretación tiene un valor muchísimo más grande que lamentablemente muchos, incluso educadores, no le prestan tanta atención. Sí, sí, completamente. Y inclusive hoy en día, a ver, a mí me pasó algo un poco chistoso porque yo arranqué creando una empresa de educación con la problemática de justamente van a faltar programadores y que en las escuelas y en los colegios no se enseña programación como debería enseñarse. O Mm, sea, puede pensar que en este momento los chinos le enseñan a niños de 5 años a programar, ¿me entendés? Es un... ujú, Bueno, pero cuando empecé a emprender en esto de educación y programación, después pasó inteligencia artificial y la gente empezó a aprender de otra manera. Fíjate las acciones de Duolingo inclusive, mm, por ejemplo, y muchas empresas educativas. Y hoy en día puedes aprender, digamos, de una manera realmente como consultiva, de, che, yo quiero aprender esto, ¿entendés? Me lo puedo explicar de una forma genial. Es como que siento que justo estamos en un momento que todo esto que estamos planteando en esta conversación va a cambiar. O sea, los estándares de medir tienen que cambiar. No se puede seguir midiendo como se medía antes. ¿Por qué? ¿Cómo funciona hoy en día la universidad? Yo también estudié ingeniería, así que te entiendo. Los primeros 2 años eran ciencias básicas plenas que vos decís, ¿para qué voy a realmente tener esto? Pero la verdad que era un amor-odio. Pero a lo que voy yo es que hoy en día un profesor crea un examen con ChatGPT, el alumno o un trabajo práctico lo resuelve con ChatGPT y el profesor lo vuelve a corregir con ChatGPT. Es un pasamano de información entre un LM. Entonces, creo que tiene que cambiar también la forma en la cual catalogamos a las personas también, ¿no? En el sentido de, che, medir si la inteligencia... Bueno, es muy difícil realmente medir la inteligencia. Es un tema interesante, pero para mí va por ahí y creo que está cambiando de forma exponencial. Es una locura. eh, Sí, estoy de acuerdo. Y también sé que hay muchas maneras de evaluar la inteligencia, ¿no? Está el índice el IQ, está, bueno, mucha gente mete allí la inteligencia emocional, o sea, la destreza incluso musculoesquelética. Hay muchas formas hoy en día de describir eso, pero para mí realmente la mayor marca de inteligencia muy personal es el raciocinio. O sea, incluso lo ves con las mejores mentes del mundo hoy en día, digamos que un físico cuántico, ¿no? Cuando tú escuchas, ok, sí, obviamente saben mucho de aritmética, saben mucho de cálculo, pero lo que impresiona es la manera en que razonan, es la manera en que llegan a conclusiones, que básicamente es el fundamento de la programación también, porque cuando se va a programar es pura lógica, ¿no? Más allá del lenguaje que elijas. Hoy en día es lo que tú dices. Antes había que estudiarse el lenguaje súper al pie de la letra para poder escribir código. Hoy en día hay herramientas no code y que pueden ser igual o tan buenas para empresas, especialmente para hacer MVPs. Entonces creo que lo más importante hoy en día, especialmente con el uso de la inteligencia artificial, es el poder de raciocinio, que tú sepas exactamente para qué vas a usar el conocimiento y no simplemente el conocimiento per se. ¿No te parece? Completamente. Y justamente se habla mucho esto de que el próximo, de alguna manera, número uno en el mundo probablemente sea un filósofo. Digamos, ya como las máquinas van a resolver el tema técnico, lo que va a quedar para diferenciarnos justamente de como seres humanos es nuestra forma de pensar, nuestra imaginación, la forma de abstraernos a modelos. Justamente si vos le preguntás a un físico qué es el tiempo, así sea un doctor con premio Nobel, es una pregunta que lo dejás, viste, le pegás fuerte porque es muy difícil definir qué es el tiempo, es una abstracción del humano, o sea, en términos, digamos, de la física cuántica y de otras físicas,
es otra cosa, ¿me entendés? Entonces, al fin y al cabo, creo que el poder modelar y diseñar y crear hace hoy en día un poco la propuesta de valor de nosotros como seres humanos. O sea, Ujú. creo que va por ahí. Así que sí, totalmente de acuerdo. Qué bien que compartimos eso y sí, tienes toda la razón en ese aspecto. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la programación, ¿no? Como lo hablamos hace un rato, la programación ha avanzado muy rápido en los últimos años y creo que no ha habido mejor momento para diseñar productos que ahora mismo por la facilidad justamente de todas estas herramientas que nos permiten eh, avanzar muy rápido, ¿no? Porque antes había, imagínate, no era solamente aprender el lenguaje, sino que era también desarrollarlo y luego, por ejemplo, si tenías un problema y tenías que hacer debugging, eso era un dificilísimo y lo más cercano que teníamos eran foros en internet y pues, empezábamos a poner los foros y a debatir un montón de personas a ver dónde estaba. Hoy en día, tú colocas tu código en cualquier LLM Exactamente. y de una vez te dice, mira, el problema está en la línea 25, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí, increíble. es increíble. Vos sabés que me vinieron muchos recuerdos a la mente. Yo me sentía tonto cuando estaba aprendiendo programación, o sea, en la secundaria, por ejemplo. Yo decía, "Sí", porque yo empecé un poco más, ya antes de la universidad, digamos, un poco así como boludeando, como decimos acá en Argentina, y iba leyendo libritos ahí de mi papá, tipo entraba a algunos foros, este, pero me acuerdo que te sentías tonto porque no era fácil de romper esa barrera lógica de la primera parte, la parte dura. Esta es la parte de ingeniería que aprendemos todos, pero que esa es lo que después desbloquea que seas un buen ingeniero, justamente porque lograste armar una especie de mecanismo de razonamiento. O sea, empezaste a diseñar con patrones orientados a objetos, por ejemplo. De ahí tu cabeza va a empezar a mirar esta realidad como objetos creados y entidades en una base de datos. Y empezás a pensar de esa manera. Ahora lo loco es justamente todas estas herramientas. Yo, la verdad, que estoy full bycodeando, como dicen los jóvenes. Y la verdad es que la estoy pasando muy bien. O sea, obviamente, por ahí digo, che, esto puede tener problemas de seguridad, obviamente, Claro. pero para un MVP, un producto, digamos, que recién sale al mercado, la verdad que muy interesante. Muy interesante. O sea, cambió todo, cambió todo. O sea, no me lo hubiera imaginado. Y si me lo hubiera imaginado a eso, hubiera comprado Bitcoin también. Pero bueno. Está como el meme ese de que estabas haciendo en 2014, estabas jugando así No me con pregunté, claro, si estaba jugando unos el Power GTA, Rangers. digamos. ¿Sí? Sí, 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 estaba jugando los Power Rangers, literalmente. Exactamente, mira, es verdad, ¿no? Y por lo menos algo que cuando estamos desarrollando productos en el mundo startup, siempre pensamos mucho en el aspecto técnico, pienso yo, ¿no? Es como que yo quiero tener la mejor tecnología, quiero que mi producto tenga los mejores features, quiero que sea algo que de repente pueda ser escalable, pero que al mismo tiempo lo pueda patentar y que al mismo tiempo no me copien y que sea todo lo que sabemos que entra dentro del mundo de las startups. Pero hay una realidad muy básica, Marco, muy básica, que empiezas a entender cuando das el paso hacia, bueno, voy a abrirme hacia financiamiento, voy a empezar a buscar clientes, que cambia todo el juego. Y eso es mercado, validación de mercado. Cuando nosotros empezamos a meter validación de mercado dentro de la ecuación, cambian muchísimas cosas y ahí es donde empiezan a pivotar tanto las empresas. Entonces, Increíble. para alguien que está diseñando un MVP del 1 al 10, a ver, ¿cuánto tú le darías de importancia la agilidad que tenemos hoy en día de utilizar el AI para moldear tu MVP a no utilizar el MVP y desarrollar todo desde cero porque nos interesa más en la estructura de la tecnología y no la validación del mercado? No, no, yo creo que el que realmente ahora se preocupa. A ver, hablemos en un escenario, en un contexto donde estoy creando un MVP de un producto SaaS que se conecta a una wallet, hace algún CRUD, porque al fin y al cabo siempre lo mismo, ¿o no? O sea, es mandar un mensaje a otro lado y recibir mensajes y encolar cosas. Son mensajes, digamos. No hay que complicarse y sobrediseñar. Yo creo que es muy importante. O sea, 10 la agilidad, ir por la agilidad full, si puedes hacerlo con un formulario en una servilleta y lo mandabas por paloma mensajera, no pasa nada, lo vas iterando. Yo me tomé muy en serio últimamente, o sea, ahora que empecé un nuevo proyecto de alguna manera,
el hecho de vender antes de construir. Y la verdad que te dan tantos insights el que alguien ponga algo de dinero o un compromiso al corto plazo y que te empiece a usar y que invierta de una manera en vos. O sea, esos primeros clientes son como esos early adopters son como tus inversores. O sea, se van a comer todos los mocos que vas a tener en el camino y justamente están para eso, para que hagas mierdas. Eh, pero bueno, no sé, creo que también obviamente va a depender un poco de la complejidad técnica, lo que se busque, pero para mí agilidad 100%, 10 puntos, ¿sí? No hay dudas. Sí, sí, tienes razón. ¿Y cómo ves entonces ahora que alguien que, digamos, está empezando a programar? De nuevo, para entrar en contexto, hoy es más fácil que nunca programar, pero así como es más fácil que nunca, hay mil fuentes de información, ¿no? Y es como que, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Qué dirías tú en ese escenario? Sí, es una buena pregunta. Mira, de venir de tener un juego para aprender programación que nos usaban niños y adolescentes de los 13 años hasta universidades, inclusive en algunos lugares 25, 30 años, me acuerdo, hasta inclusive en B2C usuarios de 40 años en España que nos escribían diciendo, che, este juego es increíble. Era un juego de niveles donde te íbamos enseñando la lógica básica, pero en base a desafíos con una especie de cómic por detrás, arte conceptual. La verdad que era un buen laburo que estamos desarrollando y la idea era como explicarle lo básico de una manera divertida para que esa barrera lógica que creo yo que una persona que está estudiando programación porque quiere y porque le gusta, porque hay dos tipos de personas para mí, el que realmente lo ve como una pasión y al que no le gusta y lo hace por dinero y está bien, ¿me entendés? O inclusive lo haces porque querés hacer una tool para tu compañía o lo que sea. Yo creo que hoy no hay límite. Creo que a todo el mundo hoy en día le gusta medio que va y codear. A todo el mundo le gusta ver resultados rápidos. Esto es como, hay gente que lo tiene como droga. Cuando está ahí todo el tiempo codeando o pidiéndole cosas a Cloud Code, dale, boludo. Pues Claro. aflojó un poco esa quema de tokens que nos quedamos sin océano, pero creo Yo- yo que la clave está en si te gusta y querés dedicarte a esto. Mira, como hay tantas personas que no se dedican a esto, pensá que tu nivel o sea, todas las cosas que hoy digamos, tenés que resolver son, para mí, más la parte social, la parte la disciplina. O sea, al fin y al cabo te van a hacer un par de preguntas teóricas para entrar a una entrevista y después vas a codear. O sea, creo que los programadores van a llegar a ese punto, digamos. Al menos quizás un arquitecto, porque un arquitecto sí quizás sea necesario, o quizás no sé. Está muy confuso, justamente por eso pivoteé, porque literalmente esto era un quilombo, digamos, de pasar de necesitar 100.000 programadores en Argentina en un año a casi nada. Las empresas, es cierto, no están contratando tantos desarrolladores como antes. Es una realidad. Creo que en realidad como se movió el seniority. También hay que decir eso, digamos. O sea, Mm, hoy un semi-senior no es un semi-senior de hace 10 años ni en pedo. sí, es verdad. Pero bueno, pienso que igual como todo, la gente piensa, dice, bueno, la inteligencia artificial vino a quitar los trabajos. Yo lo que pienso es que vino a perfeccionarlo y quienes sepan manejarlo mejor, pues serán los que están, ¿no? Eh, Igual, de nuevo, la inteligencia artificial hasta ahora, con los lenguajes más avanzados, no están como para ser autosuficientes. Entonces, igual tiene que haber mucho de la lógica, de la curaduría, de la revisión y del pivoteo, además, ¿no? Porque tenemos el tema de que qué pasa cuando lo que hablábamos hace rato, entra en mercado, entra en un estado en MVP, empiezan los early adopters a empezar a romper cosas, ¿no? Eso va a ocurrir y van a haber nuevos features que van a tener que ocurrir, ya, que instalarse. Entonces, sí entiendo que hay menos cosas que quizás antes contrataban por cualquier cosa, como que, mira, necesitamos crear una hoja de Excel, vamos a contratar a un programador, ¿sabes? O sea, por cualquier tontería, quizás ya no están así, pero igual van a necesitar personas súper calificadas, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que el punto está en poder justamente contratar personas que puedan operar los agentes. Creo que, o sea, si hoy yo tendría que armar un equipo grande, ponerle bueno, un presupuesto interesante, y la verdad que contrataría personas que justamente puedan entender cuál es el negocio, ¿me entendés? Como no personas que quieran sobrediseñar las cosas o... Siento que hay mucho ego en los devs en general, digamos. O sea, a mí me encanta en general, digamos, este mundo, pero a veces también no me gusta tanto porque justamente
siento que hay mucho roce entre los CEOs y los CTOs por cuestiones de lo de siempre, ¿me entendés? No, creo que hay que hacerlo de esta manera, de esta forma técnica, pero la realidad es que el negocio necesita otra cosa. También imagino que pasa al revés, obviamente. Hago mea culpa de que alguna vez he pedido alguna locura y hay muchos memes sobre eso, pero la realidad es que el problema a veces es más simple, el problema es el problema. Y a veces le buscan mucho la vuelta a los equipos técnicos y que esto, mira, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a los fundadores de esta compañía española que creo que es un unicornio, IDNIX se llama el podcast. Los tipos decían que, bueno, ellos son directores de la empresa y ellos están boicoteando, o sea, tipo, no aprueban un pull request ni nada de eso, pero suben features. Mm, Tiene sentido que el CEO de la compañía meta la mano, ¿o no? O sea, yo creo que si el director de la compañía no es usuario de la empresa, y va a ser difícil vender después, a nivel claro. comercial. Sí, sí. Yo creo que sí hay una lucha de egos importante en el mundo startup y tiene mucho sentido porque los CTOs son como que la verdadera superestrella detrás de la tecnología, pero los CEOs son los que la gente realmente reconoce, ¿no? Un Steve Jobs y de repente comienza por allí. Es el Pero cantante de la banda, de rock. es correcto, es el lead singer, exacto. Pero entonces el CTO es el lead guitar. Entonces es como que yo creo que ambos son importantes. Exacto. Porque también es como que todo el mundo conoce a Woz, ¿no? Es como que, ok, Steve Jobs es el más popular y lo conocen personas que no son tech, pero todo el mundo igual conoce a Woz. Entonces es como que yo creo que todos son importantes y en los equipos que he visto yo que performean mejor, son los que entienden su rol y los que se complementan, ¿sabes? Porque si el CEO se toma más los atributos que le competen, que es, mira, ve tú a hacer marketing, ve tú a hacer relaciones públicas, y el CTO se encarga más del equipo y del desarrollo, allí es donde hacen un muy buen match, porque entonces se complementan y la compañía crece mucho más rápido. No sé si tú has visto eso también. Sí, me gustaría como en algún momento investigar, por ahí cada tanto salen, viste, algunos estudios sobre estos temas, porque es muy interesante, es un tema súper curioso, porque pensá que antes vos invertías mucho más en lo técnico, o sea, analicemos tipo la ronda de una compañía que levantó hace 10 años versus la que levantó ahora, y ahora Ujú. para mí debe ir casi que todo para growth, ¿me entendés? ¿Qué tanto producto más necesita hoy en día una persona cuando ya estamos entrando al plano de los agentes? Siento que ahí está el punto, digamos. O sea, hoy, por ejemplo, en mi caso, en mi empresa, decidí ser tanto el CEO como el CTO de la compañía, porque no considero todavía haber encontrado a una persona que realmente quiera involucrarse en este tipo de servicios que estamos diseñando, porque no es fácil. O sea, literalmente no estamos programando un SaaS, o sea, y no demerezco a las personas que forman SaaS, sino que me refiero que es una empresa de infraestructura. Tenemos que conectar y desconectar dispositivos a lo Amazon cuando empezó, y es un dolor de huevo, entonces me está costando. Así que por momento dije, che, me autoproclamo obviamente el CTO porque soy ingeniero al fin y al cabo, pero en cuanto pueda obviamente crear ese partnership, que lo estoy buscando abiertamente, si alguien quiere ensuciarse las manos en serio, bienvenido sea, pero me pasó que hay que encontrar a esa persona, ¿me entendés? O sea, yo tuve sociedades, inclusive, digamos, vengo de separarme con mis ex socios, y bueno, es una relación que se tiene que construir y nada. Pero sí, coincido con vos, cuando eso funciona, uff, vamos arriba, digamos. Claro. Bueno, me da risa que cuando dices que te autoproclamaste, me hizo acordar mucho a Elon Musk. Elon Musk hace lo mismo. Elon Musk es el CEO y CTO, y entonces siempre está casi que como Marco Mira, Rubio, que lo ponen de emperador de Venezuela, el zar de Irán, hay un montón de memes de eso ahora. esto puede ser un gran clip porque la gente me va a empezar a bardear porque me comparaste un poco ahí, pero no, gracias por haberlo mencionado después de mi nombre. La verdad que bueno, tiene sus cosas, ¿no? Es medio polémico también. Sí, Mi opinión es gracias. que es un tipo interesante que me gustaría conocer algún día, digamos, muy loco. Totalmente, totalmente. Pero a él yo creo que le pasó algo similar, porque de nuevo, él cuando comenzó, al menos la historia que yo sé, cuando comenzó SpaceX, él mismo fue el que se reunió con ¿cómo es que le llaman los astronautas? Pero en Rusia, los cosmonautas. Él fue para Rusia, compró los primeros cohetes, no sé qué, y él era el El tipo primero que estaba físico.
Pues, sí, exacto. Tiene un background de ingeniería y de física, o sea, bárbaro, Sí, tal aparte vez de eso. loco, digamos. O sea, una locura. Pero sí, supongo que llega a ese punto. Sin embargo, crear un buen equipo te ayuda muchísimo a delegar y a crecer más rápido. Entonces, sí es importante. Yo sé que tú lo tienes presente, que abiertamente pusiste el aviso acá, así que cualquiera que esté viendo esto, que quiera participar con Marco, pues que lo contacten inmediatamente, ¿no? Pero fíjate, me gustaría tocar este tema importantísimo que estás hablando ahora, que son los agentes, ¿no? Algo que está súper en boga hoy en día en el mundo tech. Es como que uno de los frentes importantes de la IA. Y me gustaría escuchar de ti, primero que nos definas a la audiencia general qué es realmente un agente, porque se habla mucho de agentes y se usa esa palabra como que pienso que muy ligeramente hoy en día. Entonces me gustaría que definieras Sí. primero qué es un agente realmente. Bueno, mi palabra favorita de moda ahora es agéntico. Creo que se usa mucho, tipo, no, este es un sistema agéntico. La verdad que suena cool. Eh, en mi opinión, yo lo veo, si hago un paralelismo con la vieja escuela de la programación, cuando sale Java bueno, Java y todos estos lenguajes, digamos, súper compilados, etcétera, etcétera, eh, nace todo este tema de los sistemas multihilos, porque antes se corría un solo hilo, viste, en los procesos y era todo secuencial, etcétera. Pero el punto está en que estos agentes para mí son hilos de un cerebro que puede justamente interactuar o no con el mundo exterior para poder hacer algo dentro de esta simulación que llamamos Internet, porque al fin y al cabo el Internet es una simulación, o sea, es algo que estamos creando todo el tiempo, que estamos simulando, y vos tenés un avatar en un juego, o tenés una cuenta en un banco, y estamos yendo es una proyección nuestra dentro de algo que realmente, bueno, es real hasta cierto punto, es virtual, ¿me entendés? Entonces, justo para la definición perfecta para mí de un agente así en pocas palabras es un nuevo humano que puede hacer cosas de alguna manera, hasta cierto punto. O sea, vos lo vas a tratar como si fuera de alguna manera tu amigo quizás, o tu enemigo, o lo que sea. Vaya a saber unas relaciones que cada uno tiene con su agente, pero a lo que voy es que es eso, digamos, es el futuro. El futuro es ese. Es que literalmente las interfaces también cambian, el celular quedó viejo. La gente ya no quiere estar todo el tiempo viendo una pantalla y perdiendo el tiempo en hacer clic. Queremos ver TikTok, es otra cosa. Pero para mí es por ahí, digamos. Claro. Cuando hablabas de los hilos y que antes era lineal y ahora es multi, supongo que es cuando la gente habla ahora del verdadero multitasking, ¿no? Que ahora realmente esta gente o este code puede realmente hacer varias cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Que aparte hay un poco de autonomía, que es la otra parte, ¿no? Por eso que yo creo que tú lo comparabas con el humano. Porque antes, por ejemplo, si queríamos hacer algo similar a multitasking, teníamos que hacer, por ejemplo, 5 codes diferentes, donde cada uno de los codes eran lineal, se compenetraban, pero cada uno tenía una lógica diferente. Ahora, pues podemos hacer una sola lógica y esa lógica va y hace cada una de las 5 actividades simultáneas. Es más o menos así como funciona. Sí, sí, al final lo que estamos hoy en día creando son sistemas orquestadores. Todos estamos orquestando procesos hoy en día. O sea, todos estamos vendiendo algo de este estilo y estamos orquestando agentes. Al fin y al cabo, después la diferencia es en cómo lo orquestás y cómo está creado ese system prompt por dentro. Pero fíjate que está pasando algo muy loco, que ahora, por ejemplo, la creación de contenido está pasando a ser un commodity. Casi que el 30% del contenido en TikTok en Estados Unidos, si no me equivoco, es inteligencia artificial. O sea, estamos entrando en lo que se llama la muerte del Internet. Entonces, imagínate que vamos a tener agentes inclusive hasta para chequear cuestiones de, no sé, de nuestra casa mientras estamos de vacaciones. O sea, siento que avanzamos tecnológicamente, la inteligencia artificial entiende perfectamente bien el lenguaje natural y ahora es tiempo de que los robots puedan adaptarse a esta AI. Siento que estamos todavía como retrasados en ese plano, ¿viste? Ahora recién están saliendo los primeros modelos de robots, pero son digamos, un chasis, o sea, son una chapa con un LM, digamos. Al fin y al cabo, siempre lo mismo, nada más que tiene Pero nada,
creo que es muy loco lo que estamos viviendo. O sea, hay días que digo, che, ¿quién vuele que no pude vivir la época de cuando, no sé, nació Jesús, ¿me entendés? Para ver todo eso, o la época que nació tal emperador, o lo que sea, o los dinosaurios. Pero a veces digo, che, somos suertudos, estamos viendo Matrix en vivo. O sea, este es un capítulo de Black Mirror y estamos completamente en la trama. ¿Qué decirte? O sea, Así es. creo que nos tocó vivir la historia de cuando el humano pierde el control. O sea, ¿eres Neo o Morfeo? Mira, ¿te puedo decir algo? Recién estoy reviendo Matrix y me dormí el otro día en los primeros 15 minutos, pero porque yo me duermo en todas las películas. ¿Cuál era cuál? El Neo era El protagonista. Y Morfeo es el que le da la pastilla. Yo soy pro, digamos, escapar de la Matrix. No sé cuál es, digamos, porque no me acuerdo la película entera, pero bueno, justo empecé a leer un libro que aparece en la película de Matrix, no sé si lo viste, se llama Simulacra y Simulación. ¿Lo tenés? Ese libro que No, no, aparece, que lo muestran ahí, por eso justamente me fui a ver la película de vuelta. Y bueno, para mí todo esto realmente que estamos viviendo es literalmente, fíjate, si le preguntas a un físico qué cree después de la vida, de la muerte, esto es una simulación porque el poder de cómputo tranquilamente podría recrear esta conversación, digamos. Una cosa así. Tiene sentido. sí, no, es que si nos vamos por ese hueco del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, podemos durar horas aquí filosofando y entrando en esas teorías que están al borde, yo creo, del ingenio humano. O sea, ciertamente, por lo menos lo que yo he visto de la física teórica es que todo esto de la teoría de membranas y todo esto, la expansión del universo, el multiverso, o sea, todo eso está en el borde de lo que es la simulación y al borde del infinito. Entonces es muy loco porque entonces si hay un infinito, entonces no hubo principio, pero entonces el principio pudo haber venido de otro lado y podemos durar horas aquí echando Exacto. humo por las horas. ¿Sabés cuál? Mira, si querés que ya cambiemos de tema, porque esto ya es demasiado, digamos, ¿cómo se dice esto? Ya es como de otro plano. No sé si es el objetivo de la charla, pero bueno, nos fuimos un poco. Pero para mí hay una frase que no me acuerdo bien cómo es, pero es algo así como, el humano se olvida de las cosas. ¿Cómo te acordás de un día cuando tenías un año como a un mes? Hay gente que capaz tiene un poder que lo puede hacer, debe haber una enfermedad seguramente aún capítulo de Discovery Channel los puso, pero para mí el futuro ya pasó y lo tenemos que tratar de recordar. O sea, estamos como en ese camino, ¿entendés? Como que siento que tiempos presente, pasado, futuro sigue siendo, como hablamos al principio, una abstracción y un modelo matemático para el ser humano. El humano es el único animal que sabe que en algún momento la vida se termina y eso es una diferencia de los otros animales. El perro vive todos los días como no sabe que se va a morir. Entiende, tiene un instinto de peligro, pero no es consciente de que la vida se termina y que algún día va a tener que también jubilarse, etcétera. Pero bueno, nada, lindos temas Sí. para charlar. Sí, 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 claro, ¿no? Ahí estás hablando de la relatividad del tiempo y de la conciencia, ¿no? Del ser humano que tiene la conciencia de interpretar. Y eso, volviendo al tema de la inteligencia artificial, eso es justamente un punto importante en la inteligencia artificial, porque los modelos, lo que se habla es que cuando la inteligencia o los modelos de lenguaje se vuelven conscientes, se vuelven pensantes. Eso es como que toda la teoría detrás de Matrix y detrás de las verdaderas teorías de LLMs en este momento. Entonces, supuestamente había Google, supuestamente había sacado uno que había sido, habían logrado que fuera la primera interpretación consciente, supuestamente, pero eso como que realmente no ha salido al menos al público. Si eso lo tienen muy resguardado porque el público no hemos visto ese tipo de tecnología. Pero hasta que eso ocurra, ¿ok? Para echar un paso hacia atrás en la conspiranoia y volvernos al plano terrenal, ¿qué es lo que podemos hacer hoy en día con los agentes? ¿Por qué los agentes son valiosos y por qué una persona normal necesitaría un agente? Bueno, todo depende un poco, yo creo que es más para nada, más que nada es tipo hiperproductividad. O sea, ser productivo al máximo. Va por ahí. O sea, hay gente que puede usarlo inclusive para temas médicos, de chequear en
tu reloj, cómo dormiste ayer, ni idea. No, no soy de esos, pero entiendo que también hay mucha gente usándolo de esa manera. Yo lo uso plenamente para trabajar más que nada. O sea, creo que todo lo que se tenga que hacer por computadora hoy en día se puede un poco que agentizar. Será, no sé si existe el término, pero para mí va por ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tengo que mandar un email todas las semanas, que obviamente eso se podía automatizar antes, ahora obviamente hay niveles increíbles, tipo te abre un browser, te ejecuta unos comandos. Bueno, todo esto, viste, de Moldbot, Cloudbot, no sé cómo lo llaman, OpenBot hoy en día, porque le cambiaron el nombre como 3 veces por los quilombos que tuvo con Anthropic. Este, Esto de que vos tengas un agente trabajando 24/7. Yo ahora en este momento, por ejemplo, en el garage que está abajo de este edificio, tenemos una PC así de escritorio que le pusimos un Ubuntu normal, la conectamos a unos créditos ahí y la verdad que opera perfecto, digamos, te despertó todos los días con novedades de que ya trabajó, ¿me entendés? O sea, lo dejás trabajando ahí y la verdad que creo que todo el mundo debería estar hoy en día usándolos. Ok, entiendo que los agentes, de nuevo, como hablamos al principio, nos ayudan a hacer multitasking, son relativamente autónomos y nos facilitan el trabajo. Para una persona normal que esté viendo este podcast, que no sea programador, que no necesariamente esté en el mundo startup, pero que puede ser consumidor, ¿cuál es la diferencia y cuál es la ventaja entre simplemente ir a ChatGPT o Gemini o a cualquiera de estas páginas que ya existen y crear un prompt a tener un agente, bien sea crear tu propio agente o contratar un agente? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas? Claro, pasa, a ver, desde el punto de vista de hoy en día promptear desde la UI de ChatGPT, al fin y al cabo detrás de todo eso hay un sistema de multiagentes porque hoy en día, viste, creo que ya podés como usar el browser de ChatGPT. Eso es un sistema ya que te arma de agentes. Básicamente ya no es la respuesta de un chat, sino que ya están trabajando con agentes detrás, por eso se te pueden abrir como, bueno, esta Manus AI que compró el Ujú. dueño de Meta, es increíble porque te abre muy bien el browser. Creo que justamente por eso la compraron, que porque tiene muchos usuarios, obviamente, pero creo que la diferencia está en que podés más conectarlos como si fueran Legos y eso te permite, obviamente, no tener que estar todo el tiempo pendiente, porque sí tienes que estar pendiente igual de alguna manera que no se te consuman los créditos, de otras cuestiones, pero no tienes que estar pendiente de lo que haga. Le das totalmente autonomía a que trabaje y que decida por vos. Eh, Creo que más se refiere a eso el tema de cuando la gente habla de agentes. Mm. Entonces, por ejemplo, una persona normal debería invertir tiempo en aprender algo como, por ejemplo, N8N para hacer su propio agente de cualquier cosa y, de nuevo, desarrollar su propio agente. ¿Tú crees que eso es viable? Sí, sí, yo creo que es la nueva forma, creo que es la nueva entrada para aprender a programar. O sea, justamente que me preguntabas cómo arrancaría y arrancaría de esa manera, porque al final estás entendiendo cómo funciona un proceso, eh, qué es una variable. Sí, completamente, creo que de vuelta son los nuevos lenguajes de programación. Ahora fíjate que nadie está hablando de si programas en Python o en TypeScript, es como que está todo el mundo prompteando, fin. No importa que esté desarrollado. Igual, hablando de eso, el otro día me preguntaba, ¿qué pasaba si, ahora que justamente yo no escribo el código y quiero hacer algo super performance, decirle, che, hace todo esto en Rust, tipo un lenguaje de bajo nivel que nunca hubiera, tipo Haskell, ¿viste? Haskell es un lenguaje súper medio que esotérico, así. Pero bueno, nada, es interesante todo este mundillo, la verdad. Claro, claro. Entonces, sí conviene, porque yo lo que veo, Marco, acá es, quiero ver dónde está la oportunidad de negocio. Básicamente por eso es que te estoy preguntando, haciendo estas preguntas, porque si bien la programación per se es increíble y podemos durar horas hablando sobre la tecnología y las ventajas y los features, ¿dónde está la oportunidad de negocio? La oportunidad de negocio normalmente está donde hay un problema
pero también hay una necesidad y no hay o la voluntad o los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, desarrollas tecnología, tú le estás facilitando un esfuerzo a una persona que no quiera hacerlo y por ende te da dinero para que tú lo hagas, ¿no? Es un principio básico de cualquier negocio. Entonces, hoy en día yo veo que todas las herramientas que existían antes, vamos a hablar de algo tan básico, por ejemplo, como Canva. Canva tiene detrás agentes, ¿no? Pero los agentes no los manipulamos nosotros, los agentes existen Exacto. dentro de la plataforma nos los integra, nos los da en una interfaz gráfica amigable y pues la plataforma trabaja por nosotros, pero nosotros no estamos comprando los agentes, estamos comprando es la utilidad que nos brinda la plataforma. Entonces, en ese contexto, ¿dónde estás tú? ¿Cómo tú empaquetas estos agentes para que tenga sentido a alguien? Claro, mira, justo en nuestro caso, somos un ejemplo un poco particular. Te explico por qué. Nosotros empezamos tratando de alguna manera conectar compañías con creadores de contenido, más que nada UGC, ¿no? Ok, Tipo, personas que use graban videos, generated para la content. gente, sí, para la gente que no sabe, son personas que graban videos vendiendo algo sin que parezca que venda. O sea, es una reseña en video, fin, no hay mucha ciencia. Nada más un script y el tipo va a decir, uso esta aplicación. Bueno, entonces, arrancamos con eso y tratamos obviamente de tener algunos agentes que, por ejemplo, gamifiquen la experiencia de cuando ellos suban el video, traquear el video y canjear esas views por revenue, o sea, por dinero. Era básicamente le pagábamos $1 cada 1.000 vistas. Ese era el costo, el pago por 1.000 vistas. Y le vendíamos esa propaganda a las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento que yo dije, che, esto realmente está bien, ponele que tiene cierta escala, no sé qué tanto más que una agencia de marketing automatizada, pero creo que el futuro es sin humanos, lamentablemente en ciertas cuestiones. Y me di cuenta que la distribución de contenido era muy importante hoy en día para las empresas porque el contenido se está comoditizando. Entonces, ¿a qué voy con que somos una empresa particular? Porque decidimos básicamente crear a los creadores de contenido con inteligencia artificial, pero desde el end-to-end. Hoy en día enfocándonos en la distribución. O sea, somos una empresa de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que compramos celulares para distribuir videos de empresas en cuentas que son obviamente manejadas por inteligencia artificial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esos celulares lo que hacen es simular ser personas reales y subir contenido referenciando a marcas. O te doy otro ejemplo. Un ejemplo, digamos, que hoy en día es muy viral en Argentina y en Latinoamérica, creo, en general, es Beltrán Briones. Él hizo una estrategia multicuentas con editores que le pagaban y resubían los clips, los famosos clippers. Bueno, haz cuenta que nosotros estamos automizando un clipper, pero end-to-end. Y la respuesta de por qué usamos celulares es porque subir contenido de un celular es como si fuera realmente orgánico. O sea, para TikTok ese celular obviamente es una persona y es una persona, nada más que nosotros lo estamos automatizando. Simplemente eso. Así que lo que hacemos hoy en día, somos una especie de distribuidora de contenido de TikTok. Vamos a integrar otras redes sociales como YouTube Shorts, Facebook Reels, Instagram Reels, entre otras más. Pero nuestro producto final es ser una empresa de infraestructura donde básicamente estamos creando un agente que puede automatizar cualquier proceso dentro de un celular. El celular quedó un poco como una credencial dentro de Internet. ¿Me explico? O sea, cuando vos te conectás a Internet de un celular, sos un humano. Claro, sí, sí, entiendo el punto de acceso a las redes. Tengo tantas preguntas, Marco. Sí, es Tengo raro todo esto, tantas digamos. No sé. preguntas. Sí. Hay un montón que hacerle breakdown ahí, pero ya que llegamos al punto donde vamos a comenzar a hablar sobre tu proyecto en sí, cómo funciona, me gustaría tomar este momento para presentarte. Hemos arrancado con muchísimo contenido, hemos hablado de todo, hasta de teorías conspirativas, pero quiero que la gente sepa con quién estoy hablando Me y encanta. entramos de fondo a tu negocio, ¿te parece? Sí, sí, genial. Bueno, si querés me presento brevemente. Bueno, nada, mi nombre es Marco Canevaro, soy una persona que realmente le gusta mucho el riesgo, me defino de esa manera. Hoy tengo 28 años y qué sé yo, hice varios proyectos, pero obviamente eh,
nunca se me fue la gana, ¿me entendés? Porque acá creo que lo importante no es cuánta guita ganás ni nada por el estilo, sino los momentos que pasaste, ¿me entendés? Como que después si lo analizás, decís, qué loco, porque empecé algo desde cero, llegó hasta acá, funcionó o no funcionó, quién sabe, todo tiene un final y la verdad que me lo disfruto mucho. Soy de Tucumán, es una provincia en Argentina. Hoy en día vivo en Buenos Aires y lo que estoy creando es básicamente un sistema de automatización con celulares y nos estamos enfocando en TikTok porque empecé a subir videos para mi empresa anterior, que en realidad es la misma empresa, solamente que picoteamos, y me di cuenta que había un gran problema en la distribución de contenido, en que las empresas hoy en día no necesitan subir un video por semana, necesitan subir 300 por día. Y la única forma de hacer eso es con robots. Así que me puse a comprar celulares. Mira, increíble. Primero, gracias por presentarte. Me da risa porque te iba a presentar yo, pero gracias por hacer esa Uy, presentación. perdón, es la ansiedad que porto. Creo que es la sincronía igual, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. Aquí la idea es que nos relajemos y que la conversación sea buena y ha estado buena hasta los momentos. Voy a complementar un poquito eso con tu presentación. Eres fundador de esta empresa Nini, ¿no? Así se llama la empresa. Es una EdTech enfocada en enseñar programación de forma interactiva y accesible, o así fue que comenzó, ¿no? Ahora pivotó. Claro, antes se llamaba, o sea, la compañía se llama Not Nini LLC, pero el nombre de Ajá. fantasía antes era Not Nini, como no más ni estudian ni trabajan, porque 20% de los jóvenes en Latinoamérica eran ninis, personas que ni estudian ni trabajan, y bueno, nosotros queríamos resolver esa problemática enseñándoles programación. Pero O sea, bueno, básicamente una forma muy bonita de llamarlos vagos, básicamente. no siempre, porque es un problema social, ¿sabes? O sea, hay gente que realmente, por ejemplo, no puede. Perdón, o sea, te cuento cómo funciona el tema, ¿no? Pero yo pensaba lo mismo, decir, che, es un tipo de 35 años que sigue viviendo con su mamá, ¿me entendés? Que es cierto, o sea, te soy sincero, puede que la gran mayoría lo sean, pero si hay un porcentaje menor, o sea, o existe, de que son personas que tienen que cuidar a un enfermo, o porque literalmente en su país la educación pública es tan mala que directamente no estudian, ¿me entendés? Porque si realmente la educación pública sería buena o realmente sería tan buena, estudiarían todos porque justamente estaría todo balanceado para que tengan una beca o lo que sea y puedan hacerlo o tengan un trabajo. Esto es un tema, digamos, la verdad. Pero bueno, hoy en día la empresa se llama Nini. Le sacamos el not, nada más. Pero ya Nini.fan no como estamos, ya, diversión. ya no estamos haciendo EdTech. Ahora estamos enfocados en este tema de la infraestructura para los agentes, ¿no? 100%. En celulares, 100%. Perfecto. Vamos a entrar en esto porque me parece un temazo súper importante que le puede servir a muchísima gente, incluyéndome. Let's break this down. O sea, vamos a llevarlo a la versión más simple de por qué esto es interesante. Porque la verdad, cuando yo te escucho que es importante hacer toda esta cantidad de piezas de contenido, lo entiendo porque lo veo en los grandes creadores de contenido que están subiendo demasiadas cosas. Digo, no hay manera de que tengan un edificio lleno de gente haciendo esto todos los días. Tiene que haber otra cosa detrás, ¿no? Y tiene mucho sentido que lo hagan a través de agentes. Ahora, explícame, primero quiero hablar del proceso, después vamos a hablar de tu infraestructura operativa, pero del proceso, ¿cuál es la premisa? ¿Cómo tú generas tantas piezas de contenido? ¿A partir de qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, nuestra propuesta de valor es que somos una compañía plenamente de distribución de contenido, o sea, que nos encargamos solamente del despliegue, del deploy, de subirlos. No nos encargamos de la creación, pero sí tenemos tools Ok. dentro de la plataforma para que puedan llegar a ese volumen de videos. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Tenemos dos tipos de cliente común. Un cliente podría ser, por ejemplo, una empresa que busca crear 100 cuentas, es una empresa de retail que vende cremas y busca y vende cremas a señoras de 40 años. Ok, yo te puedo crear 100 cuentas de TikTok que simulen ser creadores de contenido de cremas de esa edad, ¿me entendés? Como que disfrazás obviamente toda la venta para que sea lo más orgánico posible. Y esas cuentas lo que van a hacer es subir 2 videos por día o 2 posteos por día, como 2 carruseles, buscando llevar tráfico orgánico a vender. Bien, es una estrategia completamente orgánica. Otro caso de uso podría ser, por ejemplo, una marca personal que quiere justamente conseguir un volumen de videos de tener 40 videos por día. ¿Qué hacemos ahí? Le pedimos a esa marca personal que se grabe un crudo, o sea, un video largo,
contestando preguntas al estilo Beltrán Briones, por ejemplo, y después lo que hacemos es básicamente clipear todo ese contenido con inteligencia artificial, lo tenemos dentro de la plataforma, lo que hace el cliente es subir el link, y esos videos automáticamente se distribuyen de forma inteligente en los celulares que están en mi garage, o sea, en mi empresa, básicamente. Pero Ok, entonces la herramienta que tienes ahora es que grabas un long form y te saca codes de eso y tú haces la distribución, ¿no? Quedamos en que lo que tú haces realmente es la distribución del contenido. sí, y tenemos esas tool para justamente facilitar, si querés ser una marca personal y exponerte, podés hacer un video largo, subirlo, lo cortamos, pero por ejemplo, si querés subir videos ya armados por vos, porque ¿qué está pasando? Digamos que las empresas ya tienen como sus pipelines, muchas veces pipelines de creación de contenido automatizado, entonces tienen mucho contenido pero no tienen dónde distribuirlo, digamos. Entonces ya nos Ok. conectamos a ellos directamente. Ok, ayúdame a entender lo siguiente. ¿En qué se diferencia esta estrategia, por ejemplo, de simplemente pagar anuncios? O sea, entiendo que hay un factor de viralidad orgánica, ¿no? Pero explícame tú, o sea, ¿cuál es la lógica detrás de tener 200 piezas de contenido en 200 cuentas independientes? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Imagínate que vos, cuando fue el momento más épico de la televisión en general en el mundo, que era donde la gente se enteraba de las cosas, era el TikTok de antes, imagínate que vos pudieras haber estado en todos los canales todos los días. O sea, sí o sí la gente te iba a ver. De todo tipo, todo el tiempo te iba a ver. Entonces, es un poco esa lógica. Al ser, digamos, canales orgánicos, dejas de prescindir de la pauta. Justamente la idea es que los negocios bajen su gasto en pauta, porque vos no puedes vivir todo el tiempo pautando. O sea, tenés que tener contenido orgánico, porque justamente la pauta después va a aceleraar mucho más las ventas. Y no va a hacer falta poner tanta plata. No es que cuanta más plata pones, más ganas con la pauta. Pero en orgánico, probablemente sí. Cuando la estrategia funcione y el contenido es bueno, es solamente cuestión de distribuir muchas veces. Al final, la probabilidad de éxito, si vos subís 600 videos en un mes versus el mes pasado que subiste 30, por ejemplo, ya tenés un cambio exponencial. Capaz que al 10% le va bien y ese 10% inclusive lo puedes pautar o puedes recrear contenido similar, pero al fin y al cabo el volumen hoy en día lo es todo. O sea, 100% mejor volumen que calidad. Pero ¿cómo funciona esto, Marco? O sea, es el mismo video, por ejemplo, no hablemos de los 200 piezas de contenido, hablemos de uno. O sea, esta única pieza de contenido, tú la repites en 200 cuentas. ¿Cómo No funciona? ¿Cuál, siempre. cuál es el delivery ahí? Ok. Primero lo lanzamos una vez. Si vemos que alguno funcionó, lo repetimos, pero lo editamos distinto para cambiar la metadata. Entonces TikTok lo percibe como si fuera un video original y eso te escorea mejor, te escorea. Estoy inventando palabras, digamos, tu scoring es mejor, ¿no? O sea, básicamente el algoritmo de TikTok funciona así, che, a la gente le gusta esto, bueno, te pumpeo, te mando para arriba, digamos, ¿entendés? Claro, pero Fin. aquí en Pompea, pompearía, y estamos traduciendo, pero me encanta porque el español adopta muchas palabras del inglés, ¿no? Pero excelente, aquí hablamos Spanglish, Marco, no te preocupes. Sí. Este, pero fíjate, entonces lo que ocurre aquí es que ¿quién se pompea realmente? Se pompea esta cuenta, digamos que fantasma que creaste, que digamos que esa fue la que se volvió viral, o la cuenta original de la empresa o del creador de contenido. ¿Cómo se une ese esfuerzo que se está haciendo? Bueno, para responderte eso, te tengo que dar mi punto de vista, que obviamente es mi punto de vista, y quizás no mucha gente lo comparte y está todo bien. Yo pienso que eh, el juego cambió. El juego del marketing en Internet cambió, en las redes sociales. Fíjate que hoy casi no se habla de community manager, sino que se habla de social media manager. De alguna manera, fíjate que nosotros estamos como de alguna manera automatizando el proceso de un community manager, que está mal llamado también community manager, porque eran social media managers. Pero una cosa es distribuir el contenido, otra cosa es crearlo y otra cosa es hacer todo junto. Pero lo que está pasando es que ya no importa cuántos seguidores tiene una cuenta. La gente ya no está viendo esa vanity metric de cuántos followers tiene, al menos que sean mega influencers y que justamente ya tienen una comunidad mega creada, que son, no sé, MrBeast, publican una gaseosa y son una 1 billion company. O sea, eso pasa en el 0,001%. El resto de los normales, si queremos vivir de Internet, tenemos que hacer videos buenos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que estén bien editados y que sean súper mega 4K, no, no, que llamen la atención, o sea, este es el precio de cuánto cuesta la atención, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, respecto a eso, lo que hoy en día
favorece las redes sociales es el volumen, porque tienen más contenido para mostrar y para que pasen más tiempo viendo la plataforma. Entonces ya no depende a qué cuenta va. Al final que se favorece es la marca. Se favorece la marca y si está bien creado el contenido y funciona, va a ir todo el tráfico a un sitio web, va a hacer que venda más. Esa es la respuesta. ¿Me entendés? Va a quedar ahí en ese SEO de alguna manera de TikTok. Imagínate que si hoy en día vos buscas una parrillada para ir a comer con, no sé, con tu familia, probablemente buscas reseñas en TikTok. Si la parrillada no tiene reseñas y no las creó él mismo, está perdiendo plata. Claro. Ok, pero entonces la estrategia está atada a un store, a una website donde se dirige el tráfico. Porque esa era mi pregunta, como que, ¿qué pasa si se hace viral en una de las cuentas Ghost? O sea, ¿cómo luego regresas a que, mira, sí, es la empresa de las cremas? O sea, ¿cómo regreso a las cremas si la atención en TikTok es tan efímera? O sea, yo vi una cosa, se lo compré, lo seguí o no lo seguí y me fui. O sea, yo no me detengo a buscar quién es, de dónde vino. O sea, la gente no se pone a tanto detalle, ¿no? Entonces, pues, esa era mi pregunta, como que, ¿cómo se canaliza eso si se está dispersando tanto los esfuerzos? Bueno, hay estrategias. Yo te cuento una que hice en un video que llegó más o menos a 1.600.000 vistas en Instagram. Hice un script muy similar a un script, una parte que había visto y lo mezclé con mi forma de en la que hago videos. La verdad que era como tenía como un esquema, ¿viste? De, che, acá hago como una especie de call to action, no muy actuado, ¿me entendés? Buscaba siempre ser lo más orgánico posible y lo que hacía era una especie de tipo founder UGC, tipo me hacía yo como si fuera el usuario o el creador de la empresa. Y, por ejemplo, mi primer video que se viralizó, el hook era, me expulsaron de la universidad por crear este videojuego para que mis amigos aprendan. Entonces eso ya obviamente le llamó la atención a la gente. Imagínate, ese primer video que subí en Instagram tiene 1.300.000 vistas por ahí. Fue el primer video que subí, tuve mucha suerte. Y con ese video llevé, poner que 8.000 personas a que se creen una cuenta. No que paguen, pero sí que se creen una cuenta y hagan lecciones. Entonces eso no lo hace o sea, paid media. O sea, tiene que ser una muy buena campaña. O sea, si analizas el CPM, el costo, perdón, sí, el costo por clic, lo que sea, el costo del orgánico es, yo me grabé en 10 minutos, lo subí, no lo edité. Entonces, ahí está el valor. Que si llevas el tráfico, yo lo que hacía, por ejemplo, me compraba un dominio. Y como mi empresa de educación, me compraba un dominio que sea raro. Carrera de mierda, no me vas a derrotar.com, ese era el dominio. Entonces, yo decía, el video era así, te lo digo así literalmente. ¿Estás triste? Y yo salía después con anteojo de sol, en el siguiente fotograma, y decía, yo no. Y después decía, porque creé esta plataforma para aprobar todos mis exámenes que se llama carrera de mierda, no me vas a derrotar.com. Y en los comentarios había uno que preguntaba, che, ¿cuál es el link? Y a todos le ponían like a ese. Entonces yo que hacía abajo, le comentaba, es carrera de mierda. Entonces, con ese link que llevaba a notdini.com, le dirigía todo el tráfico y hacía campañas. Claro, claro, ahora sí lo entiendo. Porque es que ese era mi punto, como que cuál es el punto de convergencia. Porque hay mucha divergencia, pero ¿cuál es la convergencia? Claro, es el link. El link es el receptor del tráfico. Y al fin y al cabo sí, o sea, obviamente si vos buscas ser un Beltrán Briones, estás haciendo una estrategia de Warners, no te va a importar llevar el tráfico de inmediato, va a ser una estrategia más a largo plazo, pero si haces una estrategia de UGC con AI, hoy en día hay muchas compañías que en realidad lo están haciendo y no nos estamos dando cuenta, pero para mí la magia se está dando en los comentarios. En los comentarios la gente va a buscar la información y después la ChatGPTea o la googlea, no sé cómo decirlo, o sea, lo busca. Tipo, no hace falta que haga clic, la tienen que buscar. Justamente por eso funciona el orgánico, es con boca en boca. Ok, ok. Está súper interesante esto, Marco. Súper Sí, interesante. es ¿Cómo es una el mina de oro. proceso? Sí, es lo que estoy tratando de entender esto, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo funciona el proceso de deployment? O sea, y de nuevo, no a nivel técnico. Hablemos de una persona que quiere, digamos que personas están viendo esto y están súper interesadas, quieren contratarte, quieren contratar tu servicio. ¿Cómo funciona? Primero, ¿quién te puede contratar? ¿Quién sería un cliente ideal? ¿Quién es una persona que le serviría lo que tú haces? Y luego, ¿cómo es el proceso? Perfecto. Mira, de vuelta, tenemos dos tipos de clientes muy distintos. O sea, una cosa es que nos contrates para hacer una estrategia de growth con tu compañía de retail, que ahí vas a crear cuentas de AI o vas a contratar actores y vas a distribuir. Muchas veces pasa que hay empresas que ya crecieron tanto con videos orgánicos
y que gastan mucha plata en un GC, que tienen un banco de videos muy grande y nosotros lo podemos redistribuir. Ok, Entonces, ahí hay un buen negocio porque nosotros le cobramos, no sé, pone que entre $1 a $2, como máximo $3 por video subido, y el valor de que te lo grabe un influencer en el momento puede que sea mejor inclusive, porque es volumen. Entonces, la respuesta es, si sos una marca personal, te va a interesar hacer una estrategia multicuenta en TikTok, por ejemplo. Nosotros vamos a subir 2 videos por día desde 10 cuentas distintas, ese es el primer plan. Pero si sos una empresa de growth que quiere contratar 100 cuentas porque ya sabe qué contenido funciona, y ese obviamente sería nuestro cliente ideal. ok. ¿Y cómo funcionaría entonces el proceso ya una vez que tengas el onboarding? O sea, ya la persona te contrató, estás trabajando con ellos, ¿cómo funciona? Bueno, una vez que obviamente la compañía nos contrató y firmó los términos y condiciones que pactamos, entre otras cuestiones, básicamente el siguiente paso, nosotros como somos una empresa de infraestructura, tenemos gente 24/7 trabajando obviamente en los caños, como le decimos en la jerga, y lo que hacemos justamente previamente a lanzar la campaña y mientras estamos haciendo el onboarding, nosotros asignamos al cliente en un dashboard, que es nuestra plataforma, que es nuestro producto para el cliente, le damos una cuenta donde pueden ver sus, por ejemplo, 100 cuentas activas en TikTok y el contenido que van a ir subiendo de forma automática. Pero durante los primeros 5 a 7 días lo que hacen las cuentas, antes de que la use el cliente, antes de que suban videos, se hace un warm-up automático. Las cuentas están, digamos, interactuando como si fueran humanos para justamente mejorar la probabilidad de éxito cuando suban un video. O sea, hacen warm-up dentro de su nicho. Por ejemplo, si viene un estudio jurídico que quiere hacer multicuentas para llevar el tráfico a que lo conozcan y que un Fernando Burlando, bueno, en este caso, por ejemplo, lo que tendría que hacer en mis cuentas primero es consumir contenido de su clientela. Y una vez que está todo eso, arranca la fiesta. Ok, interesante. Cómo le pasas los reportes? O sea, cómo ellos empiezan, cómo saben o cómo le llevan el paso a esta información que está siendo distribuida con tanto volumen. Bueno, básicamente se lo resumimos todo en un dashboard, porque obviamente si son multicuentas, imagínate que 100 cuentas verlas uno a uno sería un quilombo. Lo que hacemos básicamente es conectarnos a servicios de terceros que nos proveen la información para no tener que scrapearla nosotros, son APIs, y en ese sentido lo que hacemos es mostrarle la información en tiempo real, básicamente de cómo están yendo esas cuentas. Tiene un delay, obviamente, de un par de horas. En tiempo real digo que puedes verlo en el momento que quieras. Entras y ves cómo está yendo a Ok, tu campaña de bots. interesante. La campaña de bots, claro, claro. Estos bots son cuentas que empiezan desde cero. O sea, si yo me meto en una de estas cuentas, parece un spam o son cuentas como añejadas. Es una muy buena pregunta. De por momentos son cuentas que comienza de cero porque, insisto, como te doy mi ejemplo, yo con Ken Voy a Estudiar, que es mi cuenta de Instagram número uno, yo subí un primer video sin haber hecho nada. Tenía 0 followers y tiene 1.500.000 vistas y tiene hoy en día 10.000 seguidores esa cuenta. Quiere decir esto, que ya no importa los followers, lo que sí importa es que parezcas un humano, nada más. Y es muy Wow. simple hoy en día parecer un humano en Internet. Ok, ok. Interesantísimo. Bueno, esta cuenta es la que me habías comentado, ¿no? Que en Vuelve a Estudiar. O sea, si era Sí, que la de los videos del garage. Sí, sí. los videos de Garage. Vamos a hablar sobre eso, porque me dio. Eso lo hablamos, por cierto, en el episodio con los nachos de Draper. ¿Te Eh, contaron de garage? por- sí, porque justamente, bueno, tú me pasaste, tú ya me habías pasado en ese momento la Sí. cuenta, yo me metí y ya había visto, para los que nos están escuchando, marcó en esta cuenta que es que piso underscore embole underscore o piso otra vez estudiar. Está haciendo estos videos muy, parece parodia, pero realmente es muy energéticos en el garaje, ¿no? Y es mucho esa cultura startup de que estamos acá en el garaje tradicional Silicon Valley, estamos construyendo y creo que una de las frases que dice es que vamos a ser la mejor empresa del mundo, algo así, ¿no? Sí, sí, el hook es, somos la empresa más grande, no, estamos creando la empresa más grande del mundo y lo vamos a hacer de un garage. Es el hook que, mira, lo subí y el primer video que subí de eso tiene como 120.000 vistas de ese hook. Y después empecé y todos los días subo el mismo. Para otros días, porque ahora estoy como más programando, pero cuando estaba a full, y que ahora voy a volver a full, era el mismo hook. Nada más que le cambiaba en el caption, le ponía pop, estás creando el próximo Mercado Libre. Y después cambiaba, en vez de Mercado Libre ponía Facebook.
Me daba cuenta que en Instagram, si pones Mercado Libre, funciona mejor. Porque como yo publico desde Argentina y TikTok es geográfico, la gente hace como empatía con Mercado Libre. ¿Me entendés? O sea, es muy Wow, flashero, pero con increíble. una pieza puedes hacer un montón de cosas. Qué bueno está eso, qué bueno y qué buen hook. Yo cuando lo vi me encantó, me pareció genial, porque llama muchísimo la atención, ¿no? Aparte que lo haces con mucha energía, entonces es algo que cala muy bien. Eh, Y sí. de dónde vino esta idea, ¿no? ¿Esto del Gara fue netamente por la cultura startup o de dónde vino toda esta idea? Lo de Garage Ajá. fue una oportunidad que ahí dije, no puedo tener una mejor vida. La verdad que estas cosas son random, ¿me entendés? Porque es un garage en Buenos Aires, no es un garage en San Francisco. Pero es un lindo barrio. Acá en esta casa, bueno, están nuestros amigos de Draper, que bueno, hay ya un episodio ahí. A ver, yo cuando me enteré de esta aceleradora, a ver, para la gente que no conoce, Tim Draper es un inversor, un crack. Googleen, no sé, ha invertido en Skype, su papá también invirtió en compañías, ha invertido en Hotmail. Bueno, es un crack, muy reconocido, también en el mundo cripto. Y la verdad que es un tipazo que armó esta hermosa comunidad y yo tuve la oportunidad de viajar y conocer Silicon Valley desde adentro porque me seleccionaron después de un pitch, que es una competencia que se hace acá. Y bueno, resulta que después de eso logré levantar capital para mi compañía en su momento, entre otras cuestiones. Terminé después en Startup Chile, me fui directamente a Chile, quedamos también ahí. Pero lo más lindo de esto es que tiene una casa en Palermo, en Cañitas, y esta casa es una casa muy grande porque es una zona de embajada, acá donde se hacen los programas y conviven otras startups de Draper de la comunidad. Y cuando hablé con Nacho en su momento, porque estaba buscando oficina, me dijo, sí, tenemos la oficina de arriba, y yo había visto el garage. Le digo, che, ¿qué onda el garage? ¿Me entendés? Porque marketingeramente nos sirve un montón, ¿me entendés? O sea, yo estaba como en la movida de saber qué iba a funcionar y qué no, y ese tema romántico, ¿viste? Del garage, de salir de abajo, revende. Entonces, ya fue, no hablemos más, y empecé a hacer video de garage. Y cada video de garage le va mejor. La gente quiere, hay gente obviamente que se burla un poco, pero todo bien, digamos, o sea, es parte también del marketing. Así que es un poco de ahí sale, de esa historia. Y me encanta, a mí me gusta, nada más que en verano nos cagamos de calor, no te voy a mentir. No, está buenísimo. De hecho, estábamos hablando en ese episodio de lo interesante que es la cultura startup y que muchos ejecutivos, inclusive de grandes empresas, deciden irse de las grandes empresas para empezar sus propias startups o integrarse a startups por la energía, ¿no? Por la forma en que se trabaja, por la camaradería, por el estilo, por todo. Es como que más emocionante. Y por eso es que vino al tema tu empresa porque tienes ese estilo que vive allí, ¿no? O sea, está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo fue esa experiencia en Draper? O sea, tú habías comentado que sí, bueno, claramente estás allí, pero hiciste el programa de ellos y ellos te fondearon. ¿Fue la primera vez que te fondearon? No, no, ya habíamos recibido inversión. Bueno, la historia con Not Nini es un poco loca, pero yo nunca había levantado inversión. Las empresas que había, más o menos debo haber tenido unos 24 años cuando empecé Not Nini, la parte educativa, la que te conté. Y yo nunca había levantado inversión, había hecho algunas empresas tipo medio eh, así nomás, en el sentido de que no buscaba que crezcan tampoco tanto, era como un experimento. Entonces fue como mi primera compañía y la primera vez que tuve que enfrentarme a inversores. Y después, no sé por qué, pero tuve tanta suerte de estar en el lugar indicado con las personas indicadas que al primer inversor que yo conozco en mi vida, a esa edad de recién salir de la universidad, me invirtió. Wow. Y yo le dejé un PDF en un papel, ¿me entendés? Impreso en ese momento, no existía ChatGPT, con una especie de deck en una sola hoja. Y bueno, esta persona bueno, Esteban y Oscar, que realmente me bancaron desde el comienzo, nada, hicimos el trato en el momento porque confiaron en la visión de la empresa, en mi visión también. Y bueno, acá estamos hoy en día. Ellos siguen apoyando la compañía y a raíz de estos cambios, igual saben que estos cambios fueron porque justamente estuve resolviendo mi problema, que era distribuir videos. Y me di cuenta que hay un negocio más grande que el negocio que estábamos antes. Entonces tuve suerte, la verdad. Tipo, hablé con un inversor y el primer inversor me fondió para tener runway de por lo menos 18 meses. Fue como una ronda pre-seed, de alguna manera. Y de ahí, bueno, cuando invierte el Club de Ángeles Inversores de Draper, fue ya el año pasado, antes
de pivotear. El O año sea, pasado sería. Año pasado, sí. pero igual estabas en pre-seed o ya estabas en seed. Mirá, estaba armando una seed para justamente en el momento. Fue como muy loco porque cuando estaba cerrando los tickets que me faltaban para completar la pre-seed y recién, digamos, abrir nuestra seed, fue cuando me di cuenta de, che, todo bien con la educación y todo bien con. Pero creo que acá hay una oportunidad muy grande, ¿me entendés? Más allá que a mí me encanta la educación y algo que lo hacía también desde el corazón, acá hay una oportunidad muy grande porque esto es un gran problema. O sea, la gente necesita subir videos en TikTok en Estados Unidos si quieren vender en Estados Unidos. Nosotros podemos mandar celulares ahí, ¿me entendés? Entonces es un Ujú. gran problema, tipo Farm as a Service, es una empresa de infraestructura que puede crecer exponencialmente, nuestro ROI es altísimo. Entonces, lo que me llevó a hacer esto fue justamente decir, bueno, paro la seed de educación, que mi idea era irme a México, porque en México hay 30.000 colegios privados, yo cobraba entre 1.500 a 3.500 dólares por año por colegio, era un negocio muy difícil de escalar, ¿me entendés? Y decidí cambiar al 100%, digamos, la misión de la empresa y bueno, acá estamos. Claro, claro. Relevantando, o sea, básicamente voy a levantar mi seed. Exacto, Ahora vas a levantar el seed. Ok. exacto. Y esa primera ronda que tuviste más o menos, ¿cuánto te lograron fondear? Bueno, a ver, si contamos lo de Startup Chile, que es equity free, ponele que en total habremos levantado entre unos 300, 400 mil dólares. Ok. ¿Y cuánto equity entregaste? Este, bueno, ahí por ahí no puedo hablar mucho de algunos temas Entiendo. de evaluaciones, pero para más o menos darte una idea, yo traté de seguir la buena práctica de no diluirme más de un 20% en esta etapa temprana. Ujú. Estamos bastante bien respecto a eso, inclusive compré acciones, eh, digamos, de las personas que eran mis socios, porque justamente yo quería continuar con la compañía y terminamos en buenos términos. Y son cosas que obviamente el cap table se va modificando en ese sentido. Claro, claro. Entonces, de alguna manera seguí apostando por esto, así que. Pero bueno, esa fue la historia de nuestro fundraising, tampoco es nada loco, no es que tenemos tampoco una evaluación somos de una evaluación, digamos, de una empresa que realmente entiende que está resolviendo un problema gigantesco y que justamente la forma de diferenciarse hoy en día de otras empresas y es quizás metiéndose un poco en el hardware, en la infraestructura. Así que somos una empresa de caños. Claro. Bueno, primero, good for you. Felicitaciones por hacer eso y por tener esa visión tan temprana edad también de hacer eso. Yo soy partidario de que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con el esfuerzo. O sea, tú estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, tenías una idea que hacía sentido y pues por eso fue que lo lograste capitalizar. Otra persona en tu lugar que no lo hubiese tenido, no lo hubiese capitalizado, así tuviese el inversionista enfrente. Así que de verdad, felicitaciones por eso. No es una tarea sencilla y claramente te ha puesto ahora en una posición de también de aprendizaje acelerado, porque tuviste que pivotar y ahora pues estás creciendo y buenísimo que los inversores se quedaron contigo. Eso dice mucho también de ti porque confían, no solamente en las ideas, sino que confían en ti como persona. Así que de nuevo, felicidades por lo que has conseguido hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Ahora me gustaría que hablemos de la parte operativa, porque me llama muchísimo la atención que compras teléfonos. O sea, literalmente me visualicé un farming tipo lo que pudiese ser una estructura de minería de cripto, ¿no? O sea, tienes un montón de equipos corriendo Es muy similar, sí. simultáneamente. Es muy similar, ¿no? Entonces, claro, lo que me pongo a pensar aquí ahora, como que en el punto de vista de operación, es que cada equipo puede tener múltiples cuentas, Exacto. ¿no? Y las múltiples cuentas pertenecen a un cliente. Ok, claro, claro. Entonces, la escala realmente la tienes en capacidades y dispositivos que al final, por ser teléfonos tan pequeños, los puedes poner en racks o en algo muy simple que lo que necesitas es mantenerlo, me imagino que cargado a la electricidad y Sí. buen acceso a internet de ancho de banda, ¿no? Porque tienes un montón de cargados al mismo tiempo y video es un tema porque si estás cargando video simultáneamente, es una carga interesante de internet, ¿no? Ese sería como que el biggest challenge que tienes. Pero tampoco lo es, porque siguen siendo subir un TikTok. ¿Cuánto puede pesar un TikTok? Y si armás un Good buen point. sistema de internet con VLANs y te armás bien, o sea, pagas un buen servicio, o sea, realmente es una mina de oro. Lo difícil es hacerlo. O sea, automatizar un celular no es tarea sencilla. Por ahí hay un comentario
digamos, lo intentó, es difícil. O sea, veamos qué dice la gente, pero literalmente hace 6 meses que estoy investigando, tipo en periodo de I+D, y nada, costó mucho porque a diferencia de cómo funciona las páginas web y la computadora en general, cuando vos instalás un agente, el agente lo que hace es leer eh, texto y entiende el HTML, pues es más fácil de scrapear. En un celular las aplicaciones funcionan de otra forma. Entonces es muy, muy difícil automatizar. Ya, bueno, ahí es donde está el valor agregado, ¿no? De que no todo el mundo lo puede hacer. Si fuese tan fácil, ya lo hubiesen hecho. Sí, sí, inclusive, digamos, todavía no hay competidores directos en Latinoamérica, o por lo menos lo investigo todos los días, me despierto y lo tengo una gente que me investiga por mí, pero sí tenemos competencia en Estados Unidos. Y bueno, es interesante porque, bueno, pasó esto, viste que hablábamos de las ideas, yo tuve esta idea y después empecé a investigar, obviamente, y en Estados Unidos ya estaba haciendo, pero tipo con diferencia de meses. Pero bueno, tiene sentido porque justamente hay muchos founders subiendo videos que se dieron cuenta de que la distribución iba a ser un problema. Justo MrBeast creó una compañía que se llama Viro, que lo que hace es básicamente un sistema de clipping. Hay muchas comunidades de clipping, tipo de gente que sube videos y le pagan por views, que era mi versión uno, pero bueno, el futuro de esas empresas es que nosotros nos pueden contratar a nosotros para subir los clips. Ya. De nuevo, Marco, súper interesante esta idea. Súper interesante desde el punto de vista A mí me operativo. encanta. Que está súper interesante. De verdad que me gustaría verlo en acción. O sea, entender cómo funciona, porque por lo menos yo hablo con muchísima gente, siempre, bien sea por el podcast o por el medio donde me desenvuelvo, y siento que hay muchísima gente que se pudiera beneficiar de esto y que no sabe que existe, ¿no? Obviamente, quizás es algo que está nuevo, bien sea acá en Estados Unidos o en Latinoamérica en tu caso, pero siento que tienes un potencial. Ahora, se me está viniendo algo a la mente acá que pudiera ser un challenge y me pregunto si ya lo has pensado o cómo lo afrontas, que sería todo el tema del KYC y las verificaciones que a veces solicitan por ejemplo, si tienes mucho tiempo subiendo un contenido, estas plataformas hoy en día tienen como algo como que, mira, necesitamos que te verifiques o algo así para saber que eres una persona real. Eso ha entrado en la ecuación, como que eso lo han analizado, les ha sucedido, se están preparando para eso. Sí, la respuesta nos estamos preparando para eso y la respuesta corta de qué va a terminar pasando, en mi opinión, es que el futuro es inevitable. O sea, las empresas no van a poder literalmente eh, controlar este tipo de automatizaciones porque va a pasar en todas partes. Las empresas necesitan subir muchos videos, por eso necesitan mucha infraestructura. O sea, no hay otra forma de hacerlo, ¿me entendés? Obviamente, yo te estoy hablando en nuestra compañía ahora del primer caso de uso que sacamos, que es video de TikTok. Pero esto tiene múltiples usos, digamos. Pueden ser tranquilamente posteos en Reddit, puede ser tranquilamente testear una aplicación de una compañía, porque las compañías siguen desarrollando aplicaciones in-house para sus propios empleados o para otros empleados, y el testing de aplicaciones también es automatizar tu celular. Te doy una infra para que automatices. En vez de automatizar una computadora, te doy un celular. Ese es el negocio. Después, los subnegocios que se hagan dentro, o imagínate que yo le puedo dar la infraestructura a otra persona para que haga otro negocio. O sea, puede venir un flaco y comprarme cuentas a mí, alquilarme las cuentas a mí para subir videos de TikTok, pero apuntando a la campaña de MrBeast y farmear él ese capital. Wow, claro. O sea, Es un ya estás flash. creando un marketplace. Estás creando un marketplace para la Exacto. tecnología. Ese es el siguiente paso. Ok, Es crear un marketplace. O sea, pero bueno, vamos de a poco porque literalmente me va a volver loco. claro. Si no, me acaban de pedir 100 cuentas a un cliente. 100 cuentas que suban 2 videos por día. Es una locura. Así que nada, estamos full, estamos ahí. Hay una parte que es manual, que obviamente una parte de proceso, pero bueno, obviamente es parte de esto, digamos. Claro. De nuevo, qué interesante. De verdad nunca había escuchado una idea como la tuya y entiendo que tiene una habilidad en el mercado interesante y que vas a aprender mucho porque creo que van a pasar muchas cosas muy rápido. Y de nuevo, yo creo que esto va más allá de un simple agente. Esto de verdad tiene un sentido en un gap del mercado que es muy real, que es lo que tú dices, que más allá de ser de algo aspiracional, es algo bien pragmático, la verdad, es algo que tiene una tangibilidad muy fácil de explicar además, ¿no? Necesitas subir video, tenemos la escala, o sea, muy sencillo de entender
Y eso es lo que hablaba hace rato con que cuál es la versatilidad de los agentes, ¿no? Los agentes per se son abstractos, por más sencillo que sea hoy en día NA8N o cualquier herramienta no code que venga después de ella, sigue siendo abstracto para el consumidor, B2B, B2C, para quien sea. Pero algo como esto, es como que es como el agente aplicado, es de consumo masivo. Cualquier persona Sí, sí. le puede servir a esto. Entonces, está bárbaro, de verdad que interesantísimo esto. Y solo por ahora estás operando con TikTok. Sí, pero en próximos días ya creo que vamos a lanzar el YouTube Shorts y después Instagram Ok. Reels. La idea es que los clientes compren directamente un pack. Bueno, son 1000 videos por mes distribuidos en YouTube Shorts, Instagram Reels. La idea es que estén en todas partes, digamos. Este, pero bueno, hicimos sold out de la primera inversión. O sea, yo compré básicamente 100 celulares. Esos 100 celulares ya tienen asignados sus dueños. Así que ahora estoy como bueno, viendo a quién sumo como cliente. Quiero ir por clientes grandes, pero por ahí cuando me interesa un poco el proyecto o obviamente en qué andan, soy capaz obviamente también de vender 5 cuentas, ¿me entendés? En vez de 100. Pero obviamente para el ritmo que queremos crecer vamos a buscar los clientes que realmente necesitan esta estrategia como hypergrowth. Claro, entiendo. ¿Y tienes ya un modelo económico o haces las propuestas particulares? No, o sea, el modelo económico, obviamente a mayor cantidad de celulares el precio por video baja. Como te dije, ronda entre los $1 a $3 por video subido. Por ende, un ticket para una marca personal no es tan costoso. Puede que pague entre 70 a $100 por cuenta al mes. Si lo analizás, te queda un precio, como te digo, entre $1 a $3 por video, no es nada. O sea, si tenés el contenido, o sea, posta no es nada versus la oferta. O sea, la oferta es completamente irresistible porque pasaste de tener 30, 40 a 300 videos subidos, 600 videos en un mes, desde 10 cuentas distintas. Compro porque nunca antes lo tuve. De última, Ah, pago un mes y lo peor que puedo pasar es que me quedé en internet. O sea, quedé ahí en internet. Hay 600 videos míos que capaz que algún día funcionan. Así que estamos en esa. claro. Eso queda ahí, es verdad, es verdad. No, está interesantísimo, bárbaro, está bárbaro. Yo creo que hasta para mí, a mí me interesa esto. Gracias. Tenemos que hablar, Sí, Marco, después del podcast tenemos que olvídate. hablar para Pero ver a este cómo. podcast, para que veas cómo funciona, ya obviamente tenés un mes gratis sin duda. Vamos a levantar 5 cuentas del podcast y vas a ver cómo se replica este podcast en internet. ¿Y qué pasa? Que la estrategia de omnipresencia lo que tiene es que justamente, como decías vos, te tienen que ver varias veces, ¿me entendés? O sea, dicen que te tienen que ver entre 5 hasta 7 veces para que te compren, pero si el podcast justamente es conseguir ampliar audiencia, viene bárbaro, porque justamente los streamers hoy en día y los canales de stream medio que viven de los clippers y del sistema de clipping. Vos ves, por ejemplo, muchas veces streaming por medio de clips. Y son pibitos que están clipeando ahí, son chicos que están farmeando guita, porque, bueno, es un negocio. Claro, claro, wow. O sea, es todo un mundo, de verdad. Gracias por comentarnos todo esto porque está increíble y es una, creo que de las fronteras que hay ahorita en el marketing que está underlooked para mi apreciación. O sea, muy poca gente le está prestando realmente atención a esto. Y yo no sé si tú estás familiarizado con Alex Hormozzi, o sea, una de las figuras más grandes Sí, súper. en marketing, en SaaS, es un durísimo. Y él en su último libro, él menciona eso. De hecho, tiene algo que se llama 100 million goated ads, una cosa así, que es como un roadmap, y Un él habla libro. exacto, él literalmente lo que menciona es el volumen, más que cualquier otra cosa, obviamente el hook, obviamente todo, pero ya eso es como que best practices que se vienen manejando en general en social media, y él dice como que, bueno, lo nuevo ahora es el volumen. Pero era lo que, o sea, yo cuando leí eso por primera vez, yo dije, bueno, pero es que esto solamente lo puede hacer él con un edificio lleno de gente, ¿no? Sí, Viene sí. una idea Es que como era la tuya, así. es como que es accesible ahora, tiene mucho sentido para el consumidor general. ¿Qué va a pasar luego si se van a implementar algunas políticas para controlar esto? A lo mejor pueda ocurrir, pero seguramente vas a conseguir también salidas como todo, ¿no? Y creo que ahora es el momento de aprovecharlo al máximo, tanto para los clientes como para tu empresa, para aprender y toda la data que vas a colectar además es otra minita ahí que vas a tener con toda la data que vas a recopilar. O sea, si usas esa data para hacer otras cosas luego, otros productos, o sea, es increíble. O sea, el potencial es enorme. Sí, sí, es increíble porque lo basás básicamente
a tus units economics en base a cuántos celulares vas alquilando, ¿me entendés? O sea, la ecuación es muy simple. Eh, el- Obviamente el desafío está en que esas cuentas funcionen bien, porque como te digo, hicimos sold out con un video en TikTok, así. Y el último video que subí del garage, que es un video literalmente que me cuesta hacerlo 5 minutos, o sea, el costo es bajísimo, bajísimo, es marginal. Me trajo todas 2 semanas de reuniones agendadas ya de porque sí, no puse un peso en pauta, nunca pagué pauta, nunca. O sea, no sé cómo funciona Meta Business, ¿me entendés? Te soy sincero, nunca puse un mango en pauta porque no lo pensé, no lo pensé, tipo, dije, voy a salir con orgánico a full. Y el volumen tiene sentido que sea así, porque ponete a pensar, ¿cómo una startup consigue Product Market Fit en base a volumen de MVPs? En base a testear todo el tiempo un producto. Si analizamos los videos como si fueran todo el tiempo un producto, tiene mucho sentido. Quiere decir que estás entregando más productos en el mercado que la competencia e influencer que vos tengas. Entonces, tiene sentido que sea volumen, boludo. Tiene sentido, o sea, yo creo que en la vida en general es volumen. O sea, si vos querés levantar una ronda, tenés que hablar con 100 personas. Fin. Es de un número fijo. Si no hablas con 100 personas, bueno, después hablamos, pero hablar con 100 personas. Claro, O sea, muchas claro. veces me pasa con algunas personas que conozco que me dicen, no consigo laburo. Y bueno, ¿cuántos CVs mandaste? Ah, sí, 15. Y piensa que es un montón, ¿viste? Boludo, automatizate el proceso, mandalo 100 veces por día y de ahí charlemos. O sea, si no tenés volumen, no hay muestra. O sea, al final emprender es un método científico. Son pruebas, hipótesis, errores, vuelta Ujú. atrás. Totalmente. Fíjate que yo soy partidario, yo me enfoco mucho en la calidad y a mí me gusta siempre mejorar. O sea, yo creo que es algo muy mío, pero creo que es algo también muy de ingeniería, ¿no? De querer siempre lograr una mejor versión de lo que sea que estés haciendo en el momento. Pero lo interesante es que cualquiera pudiera entender también desde un punto de vista de ingeniería que la data es lo que te va a permitir tomar decisiones inteligentes. Entonces, a mayor puntos de data, mejores decisiones puedes tomar porque tienes correlaciones, tienes tendencias, ¿no? Dices, ah, bueno, ok, aquí de verdad yo entiendo que este es lo que tú decías del hook. Ah, ok, yo sé que este hook está funcionando porque Sí. probé tantas cantidades y este fue el que mejor funcionó. Entonces, estadísticamente, tienes una muestra muchísimo más grande y por ende la decisión está mejor tomada. Entonces, allí sí yo diría que, bueno, tiene mucho sentido luego refinar, bien sea tu proceso, la calidad de producción, la calidad del video, la calidad del mensaje, ¿no? Ya viene un proceso de refinamiento que tiene todo el sentido del mundo y está curado por las pruebas, todas estas que están haciendo, que básicamente en Meta y en cualquier cosa es el A/B testing, que el A/B testing nació de hacer unas cuantas pruebas de 2 3 4 10 15 lo que tú decías, pero manejar una data de 300 puntos de datos es increíble, o sea, es exponencialmente mayor, ¿no? Y te da un horizonte que quizás es difícil de tenerlo de lo contrario. Y pasa algo que es lo siguiente, que creo que sería el punto de venta ideal, porque yo corro paid ads. O sea, eso, yo me dedico a eso, yo he levantado muchísimos negocios con publicidad paga y yo sé que funciona y sé que puedo llegar a gente nueva y eso, yo sé cómo hacer eso funcionar. Para mi caso, por ejemplo, para yo convertirme en embajador de tu servicio, que me encantaría si funciona, cabe destacar, y aquí estamos haciendo negocios real time Sí, en sí, vivo. sí. Mira, para mí un punto importante, y te lo digo como también como un early adopter, entre comillas, sería cuál es la ventaja desde el punto de vista de público objetivo, no solamente de alcance, sino de público objetivo en términos de costo por resultado. Porque yo estoy seguro que una campaña bien hecha, a mí me genera, incluso en muchas partes del mundo, acabo de hacer una campaña en Sudáfrica, inclusive, y me generaron resultados de menos de $1 de costo por resultado al principio, al launch. Eh, a mí me encantaría saber cuál es ese costo de resultado en el tiempo, porque si el costo del costo por resultado se mantiene en el tiempo, porque en el pago se incrementa, esto sería un tiro al piso. O sea, no hay un departamento de marketing, no hay una agencia, no hay un dueño de negocio que vaya a ver esto como una mala idea si están llegando clientes calificados, que es lo importante, a un menor costo. Es un no-brainer, ¿sabes? Mira, claro. Sí, Adelante, pasa adelante. que en realidad creo que hay que compararlo más en vez de con la pauta, creo que hay que compararlo con pagarle a una agencia o a creadores UGC.
porque justamente esta estrategia compite con lo orgánico. No, no, o sea, lamentablemente, es como comparar peras con manzana. Ahora, ¿qué puede pasar? Ok, Si tu estrategia orgánica es muy buena, va a terminar pasando que la pauta nada, le va a abrir el piso de vuelta, porque tu ok, costo de adquisición bajó pero exponencialmente. O sea, de vuelta, un video que yo subí que tiene 1.500.000 vistas, que me trajo 8.000 personas que, aunque sea hicieron 5 lecciones que después le puedo haber vendido o no, ya es un buen número de gente en una semana, ¿me entendés? Por un video que ¿cuánto me costó? O sea, claro, ese es el tema. Creo que la única forma de compararlo es cuando ya tenés el CAC. Pero yo creo que tenés que compararlo con pagarle a un creador UGC. No sé si alguna vez ok, contrataste creadores UGC, pero es un laburo hasta pagarles. Muchas veces te pasan mal la sí, cuenta, sí, que obviamente pasa porque somos humanos, ¿me entendés? Pero creo que claro, hay que compararlo de esa manera. O sea, yo te automatizo el proceso de creadores UGC de alguna manera, digamos, o sea, de la distribución. ok. Claro, claro, claro. Sí, tiene sentido. Entonces, es sí, netamente influencia orgánica, pero igual es interesante medirlo desde el punto de vista financiero, sea por donde sea. Obviamente, lo que te Sí. ahorra en tiempo y dinero de lidiar con estos influenciadores es importante, pero los influenciadores también, la realidad es que sí tienen una interacción masiva, ¿no? Una interacción real, guardando las distancias. Porque ¿qué pasa con un microinfluencer? El microinfluencer no solamente tiene una cantidad de seguidores importante, sino que tiene capacidad de venta. Porque si una persona tiene mucha influencia real, le dice, mira, compren esto y sus verdaderos audiencia va y lo compra. Porque simplemente porque MrBeast sacó un chocolate, que me parece una vaina increíble, ¿no? De que este pana empezó haciendo contenido de lo que sea y ahora venden chocolate. Es como que, wow, el poder de la atención es increíble lo que se puede hacer con la atención una vez se tiene, es un asset. Pero nada, quizás yo estoy aquí metiéndote, pero es que se me va la mente, ¿no? Desde el punto de vista de oportunidad económica, porque ahí es donde está la venta. O sea, if you crack those numbers, o sea, la venta va a ser demasiado sencillo. No hay nadie que te vaya a decir que no porque tiene todo el sentido del mundo. Hay compañías que no pueden pautar por términos de política y privacidad con las plataformas o porque justamente cuando pautan, como el nicho es medio, nada, está en temas, viste, que por ahí son discutibles, como, no sé, te doy un ejemplo. Bueno, hoy en día existen muchas empresas, viste, de prediction market y todo este tema de, por ejemplo, Polymarket. O sea, como Polymarket creo que no puede hacer pauta, o sí, capaz que hoy en día sí, porque cambiaron algunas cuestiones, pero ¿cómo hacen ellos para crecer? Por orgánico, hacen posteos en Reddit. ¿Entendés? Mundo cripto en general. Entonces, obviamente, nosotros somos una herramienta también para justamente con quien hagamos match. Si a vos tu negocio ya te va bien con pauta, genial. Ahora, lo que sí no quieren por ahí muchas veces, ahora, una crítica, digamos, puede ser que una empresa solamente viva por la pauta. Quiere decir que estás solamente apostando en los huevos en una sola canasta y el día que el que le vende la pauta se cruza y te quiere cobrar más caro, cagaste. O sea, no puedes depender solamente de la pauta. Creo que la pauta tiene que seguir existiendo porque cierra la venta. Pero imagínate que si vos haces un mix, vas a terminar bajando la guita en pauta, vas a subir orgánico, vas a tener un colchón de contenido tan grande que cuando pautes vas a cerrar directamente la venta. Claro. No, yo de verdad le veo valor porque incluso hoy casualmente hablaba con un amigo inversor. Él está en real estate, algo completamente diferente, pero estábamos hablando, por ejemplo, del cold outreach, ¿no? De lo que significa mandar un cold email, Sí. hacer una llamada en frío, lo que cuesta a nivel de recursos, de energía, de tiempo hacer eso y que no llegues a nada, en comparación, por ejemplo, con esto, que pudieras tener un tráfico mucho más grande y quizás es incluso hasta más efectivo hoy en día, ¿no? Que obviamente el email funciona muy bien todavía para nurturing, que es para después, para vender otras cosas, pero cuando ya generas confianza, para el descubrimiento, que creo que es lo que mejor funciona con lo que tú tienes, para hacer ese descubrimiento y para que esté ahí el mensaje y para que la gente lo vea, creo que you don't have, o sea, there's no match. El único match que yo veo es el pago porque está forzando la atención en las pantallas de la gente con paid ads, pero el resto, la manera orgánica es eso, o pagarle a un influencer que tenga demasiado audiencia y ahí pues es que más o menos puedas tener ese descubrimiento, ¿no? Y el precio me imagino, Sí, mira, fíjate cuántas empresas hay hoy en día de creación de contenido as a service, tipo que vos entrás, haces tu pipeline de contenido, usas Nano Banana, usas lo que quieras, te lo agrupan, tienen motores ellos mismos que son System Prompt de ellos. Hay un montón de empresas de ese estilo, pero después cuando te ofrecen distribuir el contenido,
te ofrecen distribuirlo vía API y no todo el mundo tiene acceso para publicar API a su Claro. cuenta. Y además, obviamente te baja mucho el rendimiento porque ya deja de ser orgánico, está automatizado. Y las redes sociales lo catalogan como ya contenido orgánico, hasta cierto punto. Pero cuando usás los celulares de esta manera, es como que estás pidiendo a una persona que te suba un video. Sí, Es como claro. tener muchos community managers, al fin y al cabo. Sí, 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 no, de verdad que está bárbara la idea, de verdad que buenísimo. Mira, Marco, yo emocionadísimo, me tienes aquí pensando en mil cosas y mil oportunidades, de verdad que me parece súper cool. Algo que a mí me gusta preguntar en este podcast es, muchas veces nosotros le decimos a nuestras audiencias qué deberían hacer. Para mí me encantaría que tú dejaras aquí por lo menos tres cosas que deberían evitar en el día a día, en tu cliente ideal, ¿qué deberían evitar? Bueno, por ahí me cuesta dar el tema este de consejos porque siento que es muy difícil dar un consejo. O sea, hay muchos consejos que tomé que no fueron tan bien, pero bueno, creo que pasa, ¿viste? Pero bueno, a ver, ¿qué deberían evitar? Pensar que, a ver, en el caso de una marca personal, si vamos a ese cliente, el no grabarse, digamos. O sea, deberían estar todo el tiempo grabándose. O sea, creo que los CEOs de las compañías hoy en día más que nada se tienen que grabar. Y eso es literalmente grabar un video de 40 60 minutos una vez por semana, mandarme el link a mi plataforma y se lo subimos a todas partes. O sea, ya las cosas están hechas. O sea, para que la cosa funcione. Tienes que poner un poquito más, que va a ser justamente ese 20% que va a terminar con el 80, digamos, pero creo que eso sería, y después si sos una empresa que está buscando, no sé, suscripciones de $8 por mes, como fue en mi caso, que éramos una compañía de retail en ese sentido, en las suscripciones, porque éramos un jueguito para aprender una materia, y yo me encargaría de crear la mayor cantidad de cuentas y que cada cuenta hable de un problema de tu buyer persona. Te doy un ejemplo. En el caso de quién voy a estudiar, es una cuenta de un chico que creó esta empresa justamente en su momento para salvarle la vida a los ninis, ¿entendés? Entonces era un personaje. Después tenía otra que se llamaba Estudiante con TDA, porque mucha gente se autopercibe que tiene TDA y yo faneleaba a esa gente. Otras personas, no sé, otra cuenta era eh, no sé, hijo que no estudia, porque muchos no sé, para los padres, ¿me entendés? O sea, lo iba como, ibas como haciendo la segmentación por cuenta y por contenido. Entonces creo que todos tienen que hacer algo así, digamos, a mí me sirvió bastante, en mi opinión, y lo están haciendo, o sea, los que realmente saben tienen muchas cuentas, ¿eh? Eso es lo único que puedo decir. Claro. Ok. Eso sería entonces uno. ¿Cuáles son los otros dos? Ah, ¿cuánto eran? Perdón, me perdí. Justo tengo Eran tres tarea. cosas. No, no, pero Sí, está sí. buenísimo, buenísimo eso. Yo dije Igual. tres. Ah, ok, ok, ok. Bueno, estaban todos mezclados. Bueno, chévere, sí, sí. Está increíble eso y tienes razón, por lo menos hoy justamente hablaba de eso, que el grabar contenido, ¿no? Independientemente de cómo lo distribuyas, es una necesidad completamente inherente al negocio ya. Es como que, mira, tienes que hacer una factura para tu cliente, tienes que grabarte. O sea, ya no debería ser ni siquiera debatible. Es como que tienes que, incluso yo hago time blocking. O sea, yo pongo en mi calendario día de grabar y es tan importante como una reunión con el cliente, porque al final, si no estás exponiendo lo que haces, está bien difícil que te encuentren proveedores, clientes, inversores, quien sea, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo y lamentablemente todavía hay gente de todas las generaciones, porque conozco gente de todas las generaciones que todavía no le ve el valor a grabarse. Y eso es una lástima porque hoy en día, o sea, es por ahí, no hay otro camino, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día se podría graficar tranquilamente, obviamente en los casos bueno, en una parte de los casos el revenue aumenta por la cantidad de video que subiste. Y para mí hoy en día como fundador de una compañía que recién empieza, que estás haciendo un SaaS o algo, grabate un video por día, o sea, no te cuesta nada, no tenés que hacer ningún guión. Lo que yo recomiendo es literalmente no guiones, tener una idea y sacar últimas preguntas o depende de qué tipo de formato querés hacer, pero pensá en la idea primero y después comunicarlo y va a ir mejorando todo el tema, ¿me entendés? Pero estás perdiendo plata si no lo estás haciendo, porque capaz que descubrís algo. Es más, capaz que descubrís que Totalmente no de querés acuerdo. emprender más y te echaste los huevos y te vas. Pero algo hoy de que capaz que descubrís algo, por el bien y por mal, digamos. Capaz y descubres que el mundo es una simulación y ya no quieres.
pasar Y sí, por así. y para mí, digamos, cada TikTok que estamos viendo y no sabés ya qué es real y qué no, o sea, estamos en esa. Tal. O sea, Sí, justamente sí, de lo sí. que no es real no tendrás. Tal cual, tal cual. Y cada vez está más, parece más real, ¿no? Es increíble. Sí, Pero sí. bueno, es parte de los nuevos retos que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad, de saber discernir entre esas cosas. Y bueno, a mí me parece realmente más que verlo de un plano negativo, a mí me parece súper interesante y lo veo con mucho optimismo porque veo las oportunidades y siento que lo que va a hacer es ayudarnos. Así que yo creo que de verdad eh, proyectos como el tuyo van a hacer que todo se impulse, ¿no? Y vamos a descubrir nuevos terrenos que no habíamos descubierto antes y para mí eso es emocionante. Así que de verdad, de nuevo, te felicito, Marco. Gracias por dedicarnos este tiempo hoy, gracias por tantos tips y por tantas recomendaciones y por tu visión y tu conversación hasta todo lo al principio utópico, paródico, todo lo que hablamos, Matrix, me encantó, así que de verdad que disfruté la conversa a un millón. De verdad que sí, gracias. No, contento, contento de estar acá, la verdad que la pasé muy bien. Justamente, nada, disfruto mucho de estos temas. En general, creo que justamente mi propósito en la vida es intentar de que esto funcione o que mis proyectos funcionen para poder seguir descubriendo más de esto, ¿entendés? De este juego tan maravilloso que es la vida. Creo que hay algo ahí y es muy interesante todo lo que está pasando hoy en día. O sea, las noticias son Black Mirror y eso a veces te asusta, pero bueno, hay que seguir, acostumbrarnos y aceptar las cosas también, no podemos con todo. Así es, así es. Pero bueno, un paso a la vez, un paso a la vez. Marco, de nuevo, un placer. Este espacio está a tu disposición para cualquier persona que quieras nominar. Ya te lo había comentado antes del podcast y espero que también tengamos en algún otro momento un reencuentro donde nos termines de decir para dónde se fue la empresa. Me encantaría que eso sucediera. Y bueno, si vienes a Miami, sabes que por acá estamos a la orden para reunirnos, por lo menos tomarnos un café. Así que de nuevo, gracias por tu Vamos tiempo a y estar espero que ahí. nos